Sesión alcista la de hoy, José, sin grandes noticias en las que el mercado parece que ha aprovechado para aliviar quizá algo la excesiva sobreventa de últimas jornadas, ¿o no? Bueno, los mercados han empezado más volátiles, evidentemente, que tanto julio como agosto. Las incertidumbres siguen siendo las mismas, a las cuales se ha sumado ahora mismo el incremento en el precio del crudo, como consecuencia de las decisiones adoptadas tanto por Arabia Saudí como por Rusia de extender la reducción de oferta, que nos baladí en un contexto de ciertas tensiones inflacionistas y también en un contexto de deterioro del ciclo económico a nivel mundial. En ese deterioro del ciclo es cierto que la economía norteamericana de las grandes es la que mejor parada está, en una situación con algo más de resistencia, aunque dando ciertas señales de debilidad, sobre todo por la parte del ahorro de los estadounidenses, que de continuar así, evidentemente, y si encima se le sumara cierto deterioro de otras macros, o incluso, por qué no decirlo, de los bancos regionales, que aunque parezca que esa tormenta es lejana en el tiempo, cosa que ha sucedido en este 2023. Marzo o abril, que Claro, parece parece que fue hace mucho más tiempo, pero que en el caso de que volviera a aparecer ese fantasma en un contexto donde se ha ido drenando liquidez, es decir, estamos con una liquidez a la baja, no cabe la menor duda que probablemente eso presionaría a la Reserva Federal en tanto a pausar quizás de forma ya indefinida las subidas de tipos de interés, no tanto para bajarlos en este 2023, pero probablemente sí plantearse bajadas de tipos el próximo ejercicio, ¿no? Es algo que están, bueno, en cierta manera, señalándolos ahora mismo los movimientos en la curva de tipo norteamericana. La economía europea, en líneas generales, muestra enorme debilidad, inflación alta, estancamiento en cuanto a crecimiento económico. La inflación, además, como decía hace un momento, presionada encima por el aumento en el precio del petróleo, también por la propia fortaleza del dólar, que obviamente esa situación no viene bien para las pretensiones del propio Banco Central Europeo, que esta semana, bueno, pues veremos, tendremos que estar muy atentos a los datos de inflación, pero también a las decisiones del BCE, que está en una enorme encrucijada de política monetaria restrictiva, que ya lo es, pero ponerla todavía aún más restrictiva precisamente en esa lucha contra la inflación, una inflación que no es tanto de demanda, sino más bien de la oferta, difícil de frenar, sobre todo, ya digo, cuando hay otros elementos, como puede ser, en este caso, el incremento en el precio del crudo y la debilidad del euro y fortaleza del dólar, difícil poder competir con ello, y también en ese contexto de mayor debilidad, sobre todo de la principal economía de la eurozona, locomotora, que es la Alemania, ¿no? Con una producción industrial bastante estancada, negativo, con una enorme correlación con la economía china, donde la economía china, que será la tercera gran economía junto con la japonesa, que no termina de tirar cuando había muchas más esperanzas a principio de este año, y las medidas de estímulo tanto económico como monetario, pues parece que son insuficientes hoy por hoy. Y eso se deja notar muy mucho, lo que hemos visto en la balanza comercial, tanto las exportaciones, pero también en las importaciones. Y eso se deja notar muy mucho en muchos sectores donde Europa tiene mucho que decir, y sobre todo la parte alemana, ¿no? Si Alemania no termina de tirar, pues evidentemente eso también tiene sus efectos negativos sobre otras economías. Quizás economías más dependientes del sector servicio, como puede ser la española, siempre va más retrasada en el ciclo frente a aquellas otras economías más relacionadas con la parte industrial. Pero Europa está, pareciera que está en una situación más de estaflación, de crecimiento, ya digo, estancado, e inflación alta. Y luego, ya digo, China en una situación donde exporta desinflación, o en una economía que está más en cerca de la deflación que el resto de economías, pero una economía que con las tasas de crecimiento hoy por hoy son insuficientes por sus problemas internos, sobre todo, bueno, pues no solo la parte de la guerra comercial que se ha recrudecido con el tema de Apple, con la parte tecnológica, también desde el punto de vista geopolítico, más allá de la tecnología, y luego con los problemas internos de su sector inmobiliario. Todo eso en el cóctel es al final esas incertidumbres de inflación alta, con probabilidad de cierta reaceleración, que a lo mejor se confirma
esta semana con los datos de Estados Unidos, también en un contexto, ya digo, de crecimiento económico que se va deteriorando con petróleo al alza, con lo cual, bueno, pues sí es verdad que hoy tenemos, bueno, pues números verdes en los principales índices en Europa, más que en el caso de Estados Unidos, pero yo creo que el inversor hoy por hoy está expectante precisamente a esas dos claves, ¿no? A esos dos pilares que son los tipos de interés como consecuencia de la inflación y también a los datos de crecimiento económico para ver, bueno, pues por dónde pueden ir a partir de ahora pues los distintos mercados de capitales. Sesión de hoy que ha sido tranquila en la mayoría de mercados, que en algunos sí que ha habido cierta excepción. Movidito, por ejemplo, lo hemos comentado antes, el mercado de bonos en Japón, donde su Banco Central poco a poco puede que, ya lo está haciendo, va retirando el control de la curva de tipos y podría, veremos si lo hace ya al 100%. Enseguida vamos con mercados de renta fija, deuda. Vamos a empezar por el WhatsApp, 609 22 47 16. Las consultas. Una inversora arriesgada a largo plazo nos da 3 productos que tiene en cartera. José, consultas para el señor Luna. Dice, el Sailor World Growth Euro, llevo 3 años y estoy en menos 7%. MS Global Brands, llevo 3 años y menos 6%. Y el Caixa Selección Tendencias Plus dice que no tira y que lleva un año y que no carbura. ¿Cuál convendría mantener en cartera y cuál traspasar? Inversora arriesgada de largo plazo. Bueno, son 3 fondos de renta variable a nivel mundial. Son productos que per se serían adecuados para un inversor tolerante al riesgo, es decir, con un perfil de riesgo agresivo o arriesgado. Quizás con ciertos matices en el actual contexto, precisamente por lo que decía hace un momento, tipos de interés que siguen siendo altos y probablemente durante más tiempo de lo que pensábamos pues hace meses atrás, y en un contexto de cierto deterioro a nivel de crecimiento económico. De los 3 fondos, el que quizás me gusta ahora mismo más es el fondo de la casa Sailor, un producto que invierte con una filosofía que se aproxima bastante al quality growth, es decir, sí al estilo de gestión growth, pero buscando calidad en las compañías. No ha sido uno de los estilos o de los factores que mejor lo han hecho en determinados momentos donde probablemente funcionaba mejor el growth, pero no tanto el quality growth. Pero este ejercicio sí lo está haciendo bastante bien, sobre todo viendo cómo se están comportando las compañías que hay en cartera. Mucho peso en Estados Unidos, que es el principal mercado que más nos gusta, y todo va a depender de cómo se puede deteriorar el crecimiento económico a nivel mundial. Si no es un deterioro, si no es un aterrizaje duro de la economía mundial, que es un aterrizaje más suave, como es lo que más le damos más probabilidad la mayor parte del consenso de economistas o de analistas, y en paralelo viéramos quizás techo en los tipos de interés del más largo plazo, los sectores de más duración, que son sobre todo los de la tecnología, podrían ser los que hicieran que el fondo pudiera mantener, bueno, pues un buen comportamiento. No solo hay tecnología, también hay otros sectores y compañías que lo pueden hacer bien. De los 3 es el que más me gusta. El Global Brands es un producto que lo ha estado haciendo hasta hace no mucho bastante bien, pero es verdad que con el cierto deterioro que se está mostrando, sobre todo la parte de crecimiento económico, todo lo que es el área de consumo y más concretamente las empresas de consumo de lujo, que algo hay en este fondo de inversión, le están penalizando. Probablemente le resten algo de rentabilidad y en ese sentido quizás habría que buscar algún otro producto de renta variable mundial, pero que no tuviera tanta presencia en el sector lujo o consumo más cíclico, que evidentemente en este contexto de deterioro del ciclo pudieran sufrir, es decir, quizás más consumo más básico. Con lo cual, me gusta, con una visión de largo plazo, pero en el corto es probable que siga quedándose por detrás frente a otras alternativas de renta variable a nivel global. Y luego el producto de tendencias de Caixa es un producto de nuevo de megatendencias, que son interesantísimas,
pero también, de nuevo, hay algunas tendencias que están en la cartera que en estos momentos se están quedando por detrás. Una de ellas, por ejemplo, es todo lo relacionado con con la sostenibilidad. En el corto plazo, me parece una idea fantástica para el medio y largo plazo, pero en este año muchas compañías que hay en cartera no están sumando. Y esto hace que el fondo de inversión, no solo este, sino algún otro, que tiene menos peso en tecnología, este fondo frente a otras alternativas, hacen que el fondo de inversión, teniendo una buena base, teniendo una buena literatura, unas buenas temáticas en sí mismo, pero ahora mismo quizás haya otras alternativas dentro de la renta variable a nivel global que sin duda alguna pudieran hacerlo mejor. Yo me siento más cómodo buscar algún fondo de renta variable mundial indexado, por poner un ejemplo, o ligeramente con una cierta gestión activa, pero que esté más pegado al índice mundial de bolsas, que pueda complementar al fondo de la Casa Seiler. Pongo un ejemplo, el fondo de la Casa Mundi, el MSCI World Index, puede ser una idea como alternativa a complementar alguno de esa terna o dos de los 3 fondos que tiene ahora mismo en cartera. Uno de renta variable mundial, Jordi de Lleida, dice: buenas tardes, ¿qué le parece a José María el fondo global flexible, es su categoría, el EBLI Global? Aquí hemos hablado algún día de él, para largo plazo. ¿Y qué le parece también la gestora en general, en la parte que la conozca, Jordi? La conozco bastante. Bueno, mi deber es conocer todo, vamos, voy a decir casi todo. Es mi deber como analista, ¿no?, de fondos de inversión y también de mercados. La casa EBLI tiene fondos de inversión, es muy conocida por la parte de deuda, y de hecho hay algunos fondos de deuda privada, tanto en la parte de corto como de medio plazo, deuda privada europea, que lo está haciendo fantásticamente bien si lo comparamos con otros fondos de la categoría. En la parte de renta variable, quizás es menos conocida la gestora para el público en general, no tanto para el inversor más institucional. La parte de renta variable, sobre todo la parte de renta variable mundial, el fondo lo hace fantásticamente bien. Es un producto que de forma consistente consigue superar a la media de su categoría, tanto en rentabilidad como también en la parte de riesgo. Quizás uno de los factores diferenciadores respecto a otras gestoras, y sobre todo es algo que es común en las gestoras nórdicas, es la presencia de compañías precisamente del norte de Europa, pues compañías finlandesas, compañías noruegas, danesas, suecas, que muchas veces, pero tanto la parte de deuda como la parte de bolsa, que cuesta ver en otras gestoras europeas o paneuropeas, no digamos ya gestoras a nivel internacional, grandes gestoras. Tendría uno que buscarse quizás boutique a nivel internacional, sobre todo la parte europea. Eso le hace un carácter diferenciador, pero no de diferenciador para lo malo, sino para diferenciador para lo bueno, ¿no? Y son muy conocedoras de esas economías y también de sus fuertes, ¿no? Y eso hace que el fondo de renta variable mundial de EBLI sea una idea interesante a la hora de buscar un fondo de renta variable mundial o renta variable global que separándose en algunos momentos respecto al índice de bolsa internacional pueda dar ese carácter diferenciador y pueda aportar una rentabilidad extra. Este lo consigue y puede ser una opción muy interesante para un inversor arriesgado y evidentemente que vaya a largo plazo. Duda. Ahora enseguida volvemos con más producto, que sabemos, ¿no?, de sobra que las comisiones son elemento muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de escoger este u otro fondo de inversión, puesto que suelen restar, ¿no?, rentabilidad a nuestras inversiones. Además, en el largo plazo pueden ser componente claramente diferenciador, y así que algo relevante en ese sentido puede ser la respuesta a este oyente sobre las clases limpias de los fondos. Dice: señor Luna, si el nombre de un fondo no tiene detrás una letra, como los Cartesio, dice el oyente, es que no tiene una clase limpia, ¿se puede exigir con éxito que el intermediario permita a uno suscribir una clase limpia, o hay que contratarlo directamente en la gestora? A ver, el tema de las clases limpias. Ninguna gestora está obligada a tener clase limpia. Cuando digo clase limpia es que la comisión de gestión es más baja y no hay un sobrecoste para retribuir al distribuidor. Ojo,
a este tema, porque muchas veces uno decide ir a la clase limpia, para ello tiene que buscar un asesor o un distribuidor que se haya significado o señalado como independiente. En la parte de no independiente, evidentemente, no va a haber clase limpia, será con la clase de banca privada. Hay como 3 grandes clases, no se tienen por qué ver en todas las gestoras: clase limpia, clase banca privada y clase en retail. La clase limpia / institucional muchas veces es común, pero podría haber esa cuarta otra clase, ¿no? La parte institucional, que muchas veces, pues evidentemente, requiere inversiones mínimas muy altas. Pero muchas veces la clase limpia, el distribuidor le carga una comisión adicional, que es la comisión de custodia, la cual a su vez lleva un IVA. Y eso es importante tenerlo muy presente. El tema de la comisión adicional, es decir, muchas veces cuando tenemos en cartera, viniendo para acá al estudio, comentabas, muchos de esos valores están en los fondos que luego vamos a tener en el consultorio, ¿no? Claro, cuando somos accionistas de una entidad financiera, directa o indirectamente, lo que queremos es que esa entidad, si somos bonistas, es que nos pague la deuda, y si somos accionistas es que gane dinero para que o bien nos pague los dividendos, o bien que tenga una revalorización en bolsa, cuando no las dos cosas, ¿no? Entonces, claro, no tiene mucho sentido, sería una enorme disonancia en cuanto a que queremos que la entidad financiera gane dinero, pero a la vez los servicios que ofrece sean gratuitos. Nadie, en su sentido común, ofrece una clase limpia y busca no tener una ganancia extra. Alguien dirá, no, pues yo trabajo en una entidad y no cobra. Pues yo de eso también he conocido y luego los resultados son los que son. Es decir, que luego las pérdidas son recurrentes año tras año y eso es peligroso, ¿no? Es decir, siempre hay algo de por medio u otros costes adicionales que encarecen, si no tanto a lo mejor como la clase de banca privada, pero evidentemente gratis. Yo conozco bien pocas cosas que sean gratis y que en esta vida. Claro, pero si uno puede elegir la clase limpia, fenomenal, evidentemente, pero que tenga muy en cuenta si va a recibir asesoramiento, si no lo va a recibir, si está dentro de un servicio de gestión de carteras, si no está, si ese servicio de asesoramiento, si tiene comisión de custodia, no tiene comisión de custodia. Y ya digo, no es obligatorio por la entidad gestora tener una clase limpia o no. En el caso de la gestora que citaba, la gestora española Cartesio, tiene 2 fondos de inversión y luego, por así llamarlo, tiene 2 clones en cuanto a fondos con ISIN luxemburgués. Bueno, pues tanto el Cartesio X con su clon, el Cartesio Income, y el Cartesio Y con su Cartesio Equity. Uno puede elegir la clase con ISIN español, otro puede elegir la clase de Luxemburgo, si la tiene el distribuidor, el comercializador con el cual está trabajando. Pero la gestora no está obligada a que esa clase o ese fondo tenga a su vez clase limpia o clase de banca privada o clase retail. Es decisión de la gestora tener el fondo que desea tener. Y en el caso de los fondos de Cartesio, las comisiones, por ejemplo, en el caso del X, por poner un ejemplo, la comisión de gestión es muy competitiva y luego además tiene una comisión efectivamente de éxito, pero que la va a cobrar si tiene éxito, si no, pues no la cobraría. En 2 minutos, poco más, respuesta a un oyente, no nos dice el nombre, si su edad, 54 años, dice que lleva un montón ingresando mensualmente 125 euros, el máximo legal ahora en un fondo de pensiones de Liberbank, al que llaman equilibrado. ¿Sería buena opción la que tengo o sería bueno cambiar a otro tipo de plan de pensiones o de otra entidad? No tengo muy claro su rentabilidad, pero llevo más de 20 años suscrito a él, aunque con menores cantidades en un principio. Hay mejores opciones dentro de los mixtos que pueden en estos momentos aportarle más valor. Y no tanto las comisiones. Las comisiones son fundamentales, son importantes, pero si el producto consigue buen resultado, al final, bendita sea la comisión que cobra la gestora. Lo que no es de recibo es que haya gestión encubierta, que no hay tal gestión y encima se cobre un sobrecoste. Lo digo un poco por hilar o unir con la pregunta anterior. En este caso, hay en estos momentos que la oferta en fondos de pensiones es menor a la oferta que hay en fondos de inversión, pero con carácter mixto. Ahora mismo, tanto la parte de crédito, de deuda, tanto deuda gubernamental o deuda privada, la parte de renta fija mejor gestionada, y también la parte de renta variable. Un ejemplo puede ser, tiene un poquito más de riesgo, pero podría ser el clon en fondo de pensiones
similar a lo que hacen en la parte de fondos de inversión, la gestión que hace ahora mismo Buy and Hold, que es con el fondo BH mixto en fondos de pensiones o plan de pensiones. Siempre hablamos de plan de pensiones, pero es un fondo de pensiones que está mucho mejor gestionado tanto la parte de bolsa como la parte de deuda, y los resultados de forma recurrente son mejores que lo que está haciendo ahora mismo el fondo que cita. O si quiere un producto más defensivo, aunque por la edad que tiene, yo creo que podría perfectamente tener ese fondo que acabo de citar. No es una recomendación, es una idea, ¿de acuerdo? Las recomendaciones ya saben que solo bajo contrato de asesoramiento, pero dentro de las gestoras españolas, la casa Dunas, hay otro producto también, clon del Dunas Valor Equilibrado en carcasa fondo de pensión, que de nuevo también lo está haciendo bastante bien si lo comparamos con el producto que nos ha citado de Liberbank. Una oyente no nos dice el nombre de la gestora de los productos que tiene en cartera, pero yo creo, lo hablábamos ahora en la pausita, que la podemos dar a respuesta. Dice que tiene fondos de inversión, el Bond Euro Inflation Linked, ligado a la inflación, el Gold Precious Metal y el Equity World Emerging. O sea, que tiene por un lado bonos ligados a la inflación, metales preciosos y emergentes. A cada uno le pierde un 20%. Bueno, hay que acostumbrarse a marcarse stop de pérdidas, igual que muchos compañeros pasan por estos mismos micrófonos, sobre todo análisis técnico, y hablan precisamente de los stop de pérdidas y también consolidación de beneficios. En los fondos de inversión hay que hacer ese ejercicio, stop de pérdidas, tanto por producto como también por cartera, sobre todo para los perfiles desde moderado a conservador o muy conservador, ya sea de deuda, sea de bolsa, sean mixtos, básicamente para no estar atrapado en un producto y que al final, bueno, pues seamos esclavo del mismo, ¿no? Y pasemos de la esperanza de que he acertado en el producto elegido a estar con una cierta ansiedad de que se tiene que recuperar sí o sí porque psicológicamente me puede dañar, ¿no? Entonces, es uno de los consejos primero que daría. Luego, entrando a los productos, sin saber de la gestora, renta variable de mercados emergentes. De momento no es la categoría que mejor evolución están teniendo, salvo contadísimas excepciones. Si uno evidentemente ha elegido, por poner un ejemplo, la India o el mercado de bolsa de Vietnam o algunos otros mercados frontera, el comportamiento en este año es positivo. ¿De acuerdo? Es decir, ahora mismo Estados Unidos, sobre todo la tecnología, ahora últimamente más el sector de la energía, por poner algunos sectores, pero a lo largo del año, por supuesto la bolsa japonesa, pero en mercados emergentes, la bolsa de la hindú, la bolsa de Vietnam y alguna otra, están teniendo un comportamiento positivo. Pero en general, la bolsa emergente, sobre todo por el peso que representa en muchos casos China, en estos momentos está teniendo un comportamiento peor que si lo comparamos con la bolsa europea en su conjunto y no digamos con la bolsa norteamericana. Probablemente esa dinámica se mantenga. Estamos viendo la enorme debilidad del yuan respecto al dólar, eso y también respecto al euro, y eso obviamente se deja notar en los productos que invierten directamente en China o tienen un peso muy considerable en China. Y como decíamos al principio, la propia situación que está viviendo China en cuanto a su economía doméstica, ¿no? De momento, a corto plazo, creo que hay otras opciones más interesantes a la hora de invertir. Y en el caso de tener emergentes, podría ser algo interesante cuando viéramos que el dólar volviera a perder algo de terreno, probablemente un mixto que combine deuda emergente con bolsa emergente, sobre todo por la parte de deuda. Las bolsas emergentes, muchas de ellas cotizan a pares a nivel fundamental muy interesante si lo comparamos respecto a las bolsas más desarrolladas, de países más desarrollados o del primer mundo, podemos poner el calificativo que queremos. Entonces puede ser interesante, sobre todo con una visión más de largo plazo. Si viéramos esa debilidad, en este caso, más que debilidad, que perdiera terreno el dólar, hay inversiones en deuda emergente que tienen unas rentabilidades muy atractivas y ahí podríamos pescar en
bueno, pues no diría un lago, diría más bien en un océano donde hay verdaderas oportunidades, ¿no? Pero ahora mismo sería, para tenerlo en el radar, no estar muy invertido en mercados emergentes, ya digo, salvo algunas contadas excepciones. Luego, en metales preciosos, bueno, hemos visto un muy buen comportamiento del oro y la plata por distintos factores. En este caso, el producto que cita está invertido en acciones de mineras, con lo cual hay una correlación con los metales preciosos, no exacta, porque también va a depender, por ejemplo, de los costes de extracción, por poner un ejemplo, pero en el rabioso corto plazo sí puede ser una idea interesante para mantener en cartera. Las pérdidas, no sé cuándo las compraría, puede que se haya recuperado desde los mínimos que alcanzara, pero aquí en este caso, en estos momentos, en el corto plazo, se podría mantener todavía en la cartera, si el perfil obviamente de riesgo así lo indica, ¿no? Y luego el tema de los bonos ligados a inflación. A ver, los bonos ligados a inflación, entiendo que este es un fondo de más de largo plazo, ¿de acuerdo? Porque no ha dicho la palabra short, no ha dicho la de más de corto, de bonos de corto plazo. Los de largo plazo. Aquí lo que le viene bien a los bonos ligados a inflación es, uno, que se incremente la expectativa a la inflación. Es decir, no es que haya inflación, sino aquí es que se incremente, es decir, invierten ante la expectativa de inflación. Si lo que queremos es estar más ligado a la inflación o al comportamiento de los tipos de interés, yo elegiría más o corto o sobre todo bonos flotantes, y que lo están haciendo mucho mejor que los bonos ligados a inflación. ¿Por qué? Pues porque no solo es que haya inflación, sino que se incremente esa expectativa de inflación. Como la expectativa de inflación se modere, pues no lo va a hacer tan bien. Y luego hay otro componente que todavía le puede hacer algo de daño, y es el tema de la duración, la sensibilidad a los tipos de interés de mercado. Si los tipos de interés de mercado corrigen, no le viene mal, ¿de acuerdo? Pues probablemente le venga mucho mejor un fondo de deuda gubernamental que va a una deuda sin tener nada extraño, ni cocos, ni subordinada, ni nada por el estilo, y ni bonos ligados a inflación. Pero para eso tendríamos que ver correcciones en los tipos de interés del más largo plazo. Pero si vemos repuntes en los tipos de interés, por reaceleración de la inflación, sobre todo la inflación subyacente, a los fondos bonos ligados a inflación de duraciones medias altas, pues no es un factor que le venga precisamente bien. Algo que este año ha sucedido, y si se dan cuenta, no lo están haciendo igual de bien que, por ejemplo, la deuda corporativa, que sí lo está haciendo mucho mejor que en líneas generales que lo que son los bonos ligados a inflación. Que hilamos aquí consulta. Buenas tardes, quisiera saber qué tipo de fondos de renta fija pública y privada, en qué tipo de ellos habría que invertir de aquí a 3 años. Mario de Madrid se lo pregunta. En estos momentos, deuda privada europea, para nosotros es una apuesta muy clara, la deuda corporativa. Bien es cierto que, no digo como China, que era una gran esperanza, pero viendo los resultados que está teniendo la bolsa china en su conjunto, pues realmente pues es una gran decepción en estos momentos en lo que el acumulado del año. En el caso de la deuda corporativa, la decepción en todo caso puede ser que se esperaba rentabilidad desde 2 dígitos en algunos casos, deuda privada de grado de inversión, si no deuda de rentabilidad de 2 dígitos próxima a ella, ¿no? Y no es el caso, ¿de acuerdo? De momento no es el caso, pero como apuesta clara para los próximos años, deuda privada, grado de inversión, investment grade, puede ser una apuesta interesante. Atentos hoy a la pizarra, puesto que por ahí va una de las ideas que hemos apuntado hoy a la pizarra, ¿de acuerdo? Entonces, sí, deuda privada. Quizás en estos momentos nosotros la apuesta más clara es deuda corporativa europea, grado de inversión, mejor que high yield, sobre todo por el deterioro del ciclo europeo, que puede afectar, si es la parte financiera, a la mora, y eso evidentemente puede poner nerviosos los mercados, o bien si es la deuda industrial, bueno, pues por el parón precisamente industrial, que evidentemente puede hacer que las tasas de impago puedan repuntar, y evidentemente las exigencias de refinanciación de deuda en la parte corporativa haga que los tipos de interés por el tema del spread de crédito pudiera repuntar, con lo cual mejor el grado de inversión, calidad frente al high yield. High yield sería más selectivo. Y nosotros hemos hecho apuestas más de deuda de corto plazo, 1 o 3 años, aunque últimamente también hemos ido aumentando un poquito más la duración ante la expectativa de que a lo mejor el Banco Central Europeo, ante el deterioro del ciclo, pudiera poco a poco ir pausando la subida de tipos de interés. En cuanto a la deuda pública, en el radar. No para estar invertido ahora mismo, muy en el radar. Y sobre todo la deuda pública norteamericana de tramos largos. Si la situación del ciclo económico empezara a deteriorarse,
no con una visión de aterrizaje duro, sino con simplemente un aterrizaje suave, lo que hablábamos al principio, consumo norteamericano, por poner un ejemplo, que evidentemente bueno, pues se resintiera por el tema del ahorro, o por ejemplo tuviéramos unos peores datos de que nos están dando de momento, pero unos peores datos de mercado laboral, eso sí que pondría un poco más nervioso algunos miembros o más miembros de los que ya están, no digo nerviosos, pero que ya dicen o vienen diciendo que ya está bien de subir tipos de interés en la parte, en este caso la Reserva Federal. Habría más miembros con voz y voto que evidentemente se sumarían, y eso sí que evidentemente podría dejar sentados en las actas de la Reserva Federal, y eso podría invitar a tener precisamente deuda pública con duración en Estados Unidos. Y hay productos de gestoras como puede ser MFS o Pictet, por poner algunas habría algunas más, que tienen deuda pública norteamericana con duración. En el radar, no ahora mismo para estar invertido. Ese aterrizaje suave, protagonista ayer en una entrevista de Janet Yellen, jefa del Tesoro estadounidense en Bloomberg, decía que tenía buen sentimiento respecto a que Estados Unidos vaya a ser capaz de alcanzar ese aterrizaje suave, soft landing, ya que dice todas las medidas de inflación estarían a la baja. Cartera de Carlos, de Valladolid. Un placer escribirles. Me gustaría preguntar acerca del Alcalá Global y cuál es la valoración de Luna. Muchas gracias. El Creant Global también, Credit Andorra. Y Carlos, de Valladolid. ¿Es el mismo producto o no? ¿El de Alcalá y el Creant? No tiene nada que ver. No. Esos dos. Son distintos. No sé si es solo global o tiene, porque hay varios... Global FI, pone nada más. Pues es el Global FI, porque sí. Luego hay global y con otro apellido adicional dentro de la gestora de Alcalá. La verdad es que tiene muy buenos productos, una buena gestión activa, tanto la parte de mixtos como la parte de renta variable internacional. Normalmente los vas a ver muchas veces no un inversor minorista que esté asesorado, quizás más que viaje solo, o que esté asesorado por esta casa, ¿no? Es una pena que muchas veces se da en muchas otras gestoras españolas, donde hay talento, pero que todos recurren o al propio fondo de la entidad, sobre todo si es grande, o de fondos de gestoras internacionales, porque el nombre, pues también pesa, ¿no? Por decirlo, un factor, aunque yo creo que hay también hay algunos otros elementos, ¿no? Pero bien, es decir, las apuestas son claras, de convicción, y que normalmente suelen hacerlo bien, como en el caso de la gestora Creant, y como productos de renta variable internacional, fuera de los circuitos más habituales de productos que normalmente suelen salir por aquí o que son muy manidos por la mayor parte de los inversores, pues pueden hacerlo bien, ¿de acuerdo? Es verdad que nosotros ahora mismo lo que estamos combinando son productos, por un lado, indexados a la renta variable mundial, sobre todo por algunos sectores que pueden seguir haciéndolo bien, y lo estamos sumando con algunos fondos de gestoras internacionales donde hay un poquito más de sesgo hacia growth, o gestoras internacionales o gestoras nacionales. Aquí hablábamos un día del fondo Linkometry Artes Equity, por poner un ejemplo, ¿no? Que yo creo que ese quality growth no es idéntico la forma de entenderlo que lo gestiona, por ejemplo, el caso de Sailor, que es quizás más growth todavía que el fondo que acabo de citar, pero esa combinación es lo que nosotros estamos haciendo. Les digo más que nada para que también entiendan dónde nosotros estamos posicionados a la hora de invertir en renta variable mundial, que es una de las apuestas más importantes, más que tener un fondo de bolsa norteamericana pura y dura, por ejemplo. Quedan minutos. Luego a ver si podemos dar respuesta a fondos de la India, que nos estaba escuchando antes sobre la respuesta que dabas a mercados emergentes, pero no nos queremos perder la pizarra del lunes. ¿Qué anotamos en ella? La pizarra. Yo he apuntado dos ideas. Una más cortoplacista, para aprovechar la actual tendencia precisamente del precio del petróleo. Es un producto de la casa T. Rowe, es el T. Rowe Global Natural Resource.
no solo es energía, es decir, es un fondo de renta variable, no es un fondo que invierta directamente en commodity, no invierte a través de derivados en materia prima, que lo hay en otros, hay otras ideas que lo podrían hacer. Aquí está hablando de acciones de compañías, por ejemplo, del sector del petróleo, petrolíferas, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más peso tiene, pero no solo Estados Unidos, también tiene Canadá y tiene otras bolsas presentes en el fondo. Me gusta que tenga sobreponderado el sector agrícola respecto al índice de renta variable mundial de commodity, puesto que estamos viendo día tras día a lo largo de nuestra casa, que es la Tierra, como bueno, pues tantas cosas, eventos naturales, ya sean de sequía o de inundaciones, y eso tiene su repercusión, y ya no digamos guerras, ¿no? Tiene su repercusión evidentemente sobre los alimentos de primera necesidad. Y lógicamente eso también tiene su consecuencia precisamente en el alza de precios precisamente agrícolas, ¿no? Bueno, pues el fondo tiene ligeramente sobreponderado el sector agrícola, no es el sector más importante, sí lo es el sector energético, con lo cual a la hora de tratar de aprovechar si se mantuviera el alza de precios en el petróleo, en el gas también, o los niveles actuales, evidentemente muchas empresas de este sector cotizan a PERES mucho más baratos si lo comparamos con otros sectores que han corrido muy mucho. ¿De acuerdo? Entonces es una forma también de complementar otras ideas u otros sectores, con lo cual una idea que traigo hoy en la pizarra precisamente es este fondo de la casa T. Rowe. Y la otra es la deuda privada. Y he traído un fondo de la casa británica Schroeder, que es el Schroeder Euro Credit Convictions. Es un fondo de altas convicciones dentro de esta gestora, que suele hacerlo bastante bien a la hora de invertir en deuda corporativa, en este caso deuda emitida en euro de cualquier empresa mundial, aunque es verdad que lo que más pesa es Europa, pero son emisiones que siempre tienen que estar en euro. Es decir, también puede haber, José María, emisiones de empresas norteamericanas, sí, pero tienen que ser emisiones que hayan sido en euro. Es un fondo que fundamentalmente tiene deuda corporativa grado de inversión en torno a un 60%, 60-70%, y luego tiene algo de high yield, pero estamos hablando de 12-13% aproximadamente la cartera. Un producto que se está moviendo en duraciones, sensibilidad a tipo en torno a 4 años y medio, pero con una yield superior al 5%. Yo creo que es una idea a la hora de construir cartera en deuda privada interesante. Gracias por esa doble pizarra. Y en medio minuto, José Enrique nos estaba escuchando. ¿Podría decir el nombre de algún fondo de su confianza para invertir en renta variable India que les estaba escuchando? Hay muchos fondos que me gustan de la India, gestoras como Aberdeen, Franklin Templeton, pero quizás ahora mismo utilizaría el fondo de la gestora Pictet. El el Indian Index Equity puede ser un producto interesante a la hora de posicionar a la India, teniendo en cuenta que la India cotiza múltiplos más altos frente a otras bolsas no solo del sudeste asiático, sino también si lo comparamos con el primer mundo. Pero la India tiene una serie de factores, ya por tiempo no los voy a poder comentar, pero que hoy por hoy puede ser muy interesante. Y protagonista, la India. En la última reunión del G20 nos vamos recordando, siempre nos gusta esos nombres de la pizarra, el T. Rowe Global Natural Resources y el Schroeder Euro Credit Conviction. Nombres que nos ha dado José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, protagonista, como siempre, en nuestro consultorio de fondos con el que abrimos la semana aquí en Cierre de Mercados. Radio Intereconomía. Hasta el próximo lunes, que tengas una excelente semana. José, muchísimas un abrazo. Gracias, un fuerte abrazo a todos y buena semana. Hasta luego.